Buenos días, ¿cómo están? Nos encontramos en una nueva edición de La Conversación, acá por Radio Brújula en la ciudad de Banfield. Esta vez para hablar con una eminencia sobre un tema de mucha actualidad que siempre, lamentablemente, vuelve con noticias a ser parte de la arena política de cada día. Así que lo saludamos a Ezequiel Copel, un especialista en Medio Oriente. Lo último que había sabido el mundo hasta hace unas semanas era la especie de acuerdo de paz o esta especie de negociación entre Hamas y el gobierno israelí y este retorno del pueblo y de las familias a Gaza. Pero bueno, hace un par de días, ya semanas, se rompió otra vez toda la paz y volvieron los ataques en territorio gazatí. ¿Cómo pasamos, digo, de esa situación a esta actualmente? Y es como un volver al pasado, la verdad. Lo, Claro. lo que está pasando es, la situación volvió como a foja, no a foja cero, pero a la situación que estaba, digamos, al fin del año pasado. Lo que terminó pasando es que terminó habiendo como un intercambio de secuestrados israelíes por prisioneros palestinos, una especie de cese al fuego parcial que duró poco más de un mes y medio y la guerra volvió como estaba antes, siendo bastante cruenta, bastante sangrienta, con lo que se ve es con la intención de Israel de permanecer en la franja de Gaza, también por supuesto buscando liberar a los secuestrados, pero parece que está primando más la intención de intentar destruir al grupo Hamas que de liberar a los secuestrados israelíes. Claro, tal cual. Te preguntaba también porque hubo o a mí me llegó una información de una manifestación en contra de Gaza en territorio palestino. ¿Puede ser eso? Hubo una manifestación en contra de Hamas, hubo un par, En contra de Hamas, quise decir, sí. hubo unas cuantas, que la verdad que están un poco aplacadas, porque bueno, digamos que es bastante difícil protestar en contra de Hamas, que son las personas que tienen las armas en la franja de Gaza, además de los israelíes, y también es muy difícil de como lograr una especie de posición a Hamas en el medio de lo que es una invasión israelí a la franja de Gaza. Por supuesto, Hamas históricamente ha tenido un papel en la franja de Gaza de reprimir las manifestaciones en contra de su dominio, pero bueno, también en esta situación los manifestantes estarían una especie de contra la espada de Israel y contra la pared de Hamas. La situación es muy, muy complicada para ellos. Claro, sí, me imagino. Y aparte, por eso me llamaba la atención y te lo preguntaba, porque digo, hasta qué punto era tolerable, digo, para el régimen de Hamas ahí en Gaza que haya una manifestación en contra. Y también te quería consultar por esta cuestión, ya yendo a más el territorio regional, por el conflicto que tiene Israel también con Hezbollah, porque ha habido ya imágenes de bombardeos y quería saber en qué momento estamos, porque digo, después podemos ir para atrás, sobre todo haciendo hincapié en tus obras, que explica muy bien el conflicto a nivel histórico, pero ahora, ¿qué tensiones hay a nivel regional? Porque digo, Israel con Gaza, pero también Israel con el Líbano. Sí, recordemos que el último round, por decirlo de alguna manera, no sé, un poco más graciosa que la verdad que no es nada gracioso porque cada ida y vuelta violento entre Israel y el Hezbollah ha provocado muchos muertos y muchas veces de ambos lados. Se inicia cuando el Hezbollah, luego del 7 de octubre, luego de la masacre de la arremetida de Hamas en territorio israelí, luego del 7 de octubre, Hezbollah inicia como una especie de ataque de solidaridad Claro, con Hamas. Entonces empieza a atacar desde el norte, desde el sur del Líbano, lo que es el norte de Israel, hacia el norte de Israel. Esta situación Israel medio como que la arregló a medias durante un año, porque bueno, estaba concentrado en dos frentes, más que dos frentes, casi tres. Pues tenía lo que era el frente sur, que podía ser jamás de la Franja de Gaza, el frente norte, que era el Hezbollah, y también un frente que se abría como una especie de lejano oeste, que era el tole tole que tuve con Irán, donde Irán claro. por primera vez disparó directamente contra Israel y Israel también atacó a Irán. Bueno, cuando Israel pudo más o menos estabilizar los diferentes frentes, es decir, claramente Israel se preocupó de tener tantos frentes abiertos porque de alguna manera el norte lo evacuó, retiró a la mayor parte de su población, no de todo el norte, sino de la parte más cercana a la frontera. Entonces, como que midió el peligro, pero cuando Israel pudo estabilizar el tema en Gaza, en la franja de Gaza,
claramente con el desastre que hizo, y también logró como también estabilizar esta amenaza iraní, donde, bueno, se intercambiaron golpes, pero los iraníes no lograron golpear mucho a Israel, fue su enemigo en el norte. Y bueno, digamos que terminó estabilizando la situación, destruyendo fuertemente los cuarteles del Hezbollah, matando al líder del Hezbollah, atacando blancos civiles en Beirut, y más o menos como que el Hezbollah se vio obligado a pedir un cese al fuego. Pero este cese al fuego se dio en un momento donde Israel siguió ocupando 5 sitios dentro de territorio libanés. A partir de ese momento se pensaba, bueno, que iba a terminar habiendo como un arreglo donde Israel se retiraba de estos 5 sitios e iba a lograr una especie de calma. Lo que se ve ahora es que Israel está tomando de vuelta la iniciativa y está atacando objetivos en el Líbano, argumentando que el Hezbollah quiere rearmarse. Claro. Eso es lo último que está pasando ahí. Claro. Y ahora yendo ya un poco hacia atrás, porque creo que una de las mejores virtudes que tiene Ezequiel, le contamos a la audiencia, para explicarle el conflicto es justamente ir a una cronología histórica que te permite pensar más en profundidad los procesos. Nosotros tenemos el ataque de Hamas del 7 de octubre y a partir de ahí se da toda esta nueva etapa, digo, del conflicto. Pero si vamos para atrás, vos siempre haces hincapié en el quebramiento o la ruptura de los acuerdos de Oslo. Podemos hacer una especie de mini cronología para que se entienda bien cómo se desenvolvió el conflicto y por qué el 7 de octubre, bueno, rompe ese equilibrio y después todo el avasallamiento, ¿no? de Israel sobre Gaza. Y es difícil, porque bueno, vos lo sabés que es un conflicto de más de 100 años, Claro. pero pongámosle que bueno, Podés, que hay una podés ir disputa por igual el y para es ir muy a... resumido, pero ponele Sí, que hay una disputa por el territorio a partir de que hay un movimiento dentro de la comunidad judía que ante la persecución a los judíos en gran parte del mundo, principalmente Europa, argumentan que la única posibilidad de solucionar la persecución a los judíos es crear un Estado. claro. Se barajan diferentes posibilidades. La idea que prima es crear un Estado en la antigua tierra donde hubo un reino judío, que es la tierra de Israel, que también te la conocen como la zona de Palestina o Tierra Santa para los cristianos. En ese momento la población judía era cerca del 10%, hace poco más de 100 años, y los árabes eran 90%. A medida que la situación en Europa va cambiando, bueno, un montón de judíos se encuentran como único lugar de refugio Palestina, en ese momento dominado por el Imperio Otomano, en ese momento claramente dominado por Inglaterra, porque Inglaterra, bueno, cuando el Imperio Otomano se divide en Medio Oriente, se queda con una porción, está en el bando victorioso. Claro. Una de las porciones que le cae a Inglaterra o al Reino Unido es la Palestina otomana, que en ese momento la población era mayoritariamente árabe. La población judía empieza a aumentar fuertemente porque, bueno, es unos pocos lugares que, bueno, los judíos se encuentran como refugio en el mundo ante la persecución nazi. Te la resumo más o menos. En el No, 47 hay una igual hay votación en las tiempo, ¿eh? Naciones Unidas, Hay tiempo, queda tranquilo. ¿sí? No En hay las Naciones problema. Unidas, donde el mundo decide que ese problema para arreglar, que son 2 movimientos nacionales en lucha, uno diciendo me estás robando mi territorio, otro diciendo estoy volviendo a recuperar el territorio de mis antepasados, el mundo, las Naciones Unidas decide partirlo en 2. Bueno, no se ponen de acuerdo, un lado lo acepta, el lado judío lo acepta, el lado árabe no lo acepta, argumentando, nosotros siempre fuimos mayoría acá de hace 1000 años, porque tenemos que partir del territorio, se produce una guerra, la termina ganando el nuevo Estado de Israel, se produce una expulsión de palestinos, luego hay un control del territorio por diferentes facciones árabes, luego Israel vuelve a avanzar sobre el territorio árabe, donde no se había creado un Estado palestino, se tendría que haber creado, pero bueno, los estados árabes se encontraron más en atacar a Israel que a crear un Estado palestino. Eso a partir de 1977, Israel inicia una ocupación de 50 años ya sobre territorio alocado a un Estado palestino. Llegamos a los acuerdos de Oslo, lo que vos estabas hablando, los acuerdos de Oslo hace cerca de cuánto, 20, 25 Sí, años, claro, 30 años, vamos a poner más o 30 menos un años. poco así, 30 años. Todo el mundo piensa hacia allá a la paz. Lo que pasa es que cada uno tiene diferentes, de los dos contrincantes, tanto palestinos como israelíes, tienen diferentes percepciones de lo que significó Oslo. Los palestinos dicen, bueno, acá se termina el conflicto, vamos a ver un Estado. Los israelíes dicen, no,
nosotros queremos ver qué les vamos a dar a ustedes, o un Estado, o una autonomía, etc. Claro, Y para mí ahí se inicia una nueva base del conflicto, donde los israelíes dicen, les ofrecimos un montón de cosas, y los palestinos dicen, bueno, pero nunca me he terminado de ofertar lo que yo quiero, que es un Estado palestino. Más adelante los israelíes sí ofertan un Estado, pero ese Estado bajo la mirada palestina no incluye su lugar más importante, que tendría que ser la mezquita de Al-Aqsa, claro. que es el tercer lugar más importante del Islam. Y bueno, y llegamos a este tema donde antes del 7 de octubre claramente había un escenario donde Israel avanzaba su ocupación sobre los territorios palestinos, específicamente sobre Cisjordania, y bueno, jamás era fuerte en Gaza, que es un lugar que ellos administraban, pero estaba bloqueado por Israel también, e inician una ofensiva sobre el territorio israelí, que claramente no es una ofensiva solamente sobre objetivos militares israelíes, sino atacan un montón de comunidades civiles, provocando masacres, destrozos, asesinatos, secuestros y etcétera. Bueno, Israel contraataca y hace exactamente lo que le criticó a Hamas, de no distinguir entre civiles y militares, y bueno, y produce la catástrofe de situación que se vive en este día, en este momento en Gaza. No, tal Espero cual. haberlo resumido de No, alguna tal manera. cual, tenés tiempo, igual yo no hay ningún problema de tiempo, pero sí, a mí me encanta cómo lo explicás porque realmente se puede entender un montón de cuestiones, pero quería justamente hacer hincapié en Oslo, que es lo que vos siempre decís, que eso para los israelíes fue un inicio y para los palestinos era, bueno, yo quiero este territorio, quiero este estado, Gaza y West Bank, o sea, Cisjordania, y Sí. en realidad los israelíes era un punto de inicio recién eso, de avance, digamos. Sí, sí, porque hay un tema. Oslo no es un acuerdo de paz, es una hoja de ruta. Claro, Que lo que dice es: hay 3 o 4 puntos que no podemos ponernos de acuerdo, que son qué vamos a hacer con Jerusalén, dónde van a estar los límites, qué vamos a hacer con los colonos israelíes que mandamos a vivir a Cisjordania, y qué vamos a hacer con los lugares santos, y qué vamos a hacer con los refugiados, 5. ¿Qué vamos a hacer con los refugiados? Es decir, los palestinos que luego de la guerra del 48 fueron expulsados de sus casas, o muchos fueron en el medio de la guerra. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a recibir plata? ¿Van a recibir sus casas? Etcétera. Los palestinos dijeron, bueno, nosotros paramos la primera intifada, hacemos Oslo, pero bueno, esto es el fin del conflicto, es decir, ahora vamos a lograr un Estado. claro. Los israelíes no lo vieron así, por eso dejaron todo lo importante para más adelante. Ellos dijeron, tenemos que ganar confianza, entonces tenemos que ponernos de acuerdo en cada cosa. Pero para los palestinos, su concesión fue que ellos aceptaron un Estado en Cisjordania y Gaza, no en lo que ellos llaman la Palestina histórica, lo que los judíos nosotros llamamos la tierra de Israel, que sería todo el territorio en disputa. Es decir, los israelíes dicen, no, bueno, nosotros ganamos la guerra, nosotros le damos lo que nosotros queremos. Los palestinos dicen, no, nosotros, nuestro mínimo histórico es Cisjordania y Gaza. Nosotros ahora no queremos donde, por ejemplo, está Tel Aviv o Haifa o etcétera. Son las visiones de dos movimientos nacionales claramente encarnados en determinados momentos por diferentes políticos que chocan, que es esto, donde uno ve concesión, el otro ve como, donde uno ve, yo tengo una concesión, ese mismo, el otro ve, no, bueno, esa concesión no es suficiente. Claro. Y ahí, bueno, ahí estamos en este choque de narrativas. Tal cual. Esto de que decía el territorio histórico es la famosa frase del mar al río, del Exactamente, río de al lo que mar. es del río Jordán, el Claro, famoso río Jordán donde se bautiza, donde, bueno, los cristianos lo conocen bastante, hasta el mar Mediterráneo, desde claro, el río y el mar. claro, tal cual. Y vos hablaste recién de los políticos y la fuerza que lo encarnan, y quería hacer hincapié ahí porque se habla mucho, sobre todo a nivel internacional ya, del sionismo. O sea, ¿se puede caracterizar qué es el sionismo y por qué eso causa tanto revuelo, digo, a nivel internacional de expresiones sobre esa fuerza, si se quiere, nacionalista israelí? Y para mí es una palabra que hoy no significa mucho, porque Claro, la vacían hay, de sentido ya. se puede decir también con muchas cosas, ¿no? Como, bueno, para mucha gente, bueno, ahí puede haber un comunista conservador que, bueno, piensa que el comunismo tiene que haber sido de tal manera, no digo conservador, no sé, digámosle, un tipo de persona que cree que lo que se aplicó en la antigua Unión Soviética no era el verdadero comunismo, otro puede pensar que, bueno, comunismo puede ser el comunismo a lo chino, y otro puede pensar que puede ser el comunismo, no sé, a los cubanos. Me Claro, parece que tienen muchas diferencias en un montón de cosas. El sionismo, bueno, se crea con la idea
de que los judíos tienen que tener un Estado, porque el problema que los judíos atraviesan a través de los siglos, que la persecución es durante siglos y siglos, principalmente en Europa, pero también en otras latitudes, se da cuando son minoría en el Estado principalmente de otros pueblos. E incluso cuando se integraron esos pueblos, como pueden ser los judíos en Europa, especialmente en Europa del Este, también fueron perseguidos. Es decir, no es que cuando ellos dejaron principalmente su idea de comunidad separada no fueron perseguidos. Es decir, el caso es Holanda, Polonia, etc. El tema que, bueno, que también ese sionismo habla de volver a la antigua tierra de Israel. Esa tierra de Israel ya estaba ocupada en ese momento por otro pueblo que, bueno, que por supuesto tampoco es que llegó de amor y paz, porque, bueno, Claro. es una zona donde muchas veces se ha instalado el dominio mediante la violencia, mediante, bueno, la fuerza. Bueno, el dominio árabe de la antigua Tierra Santa, bueno, todos lo conocen, historias cruzadas, etcétera, hubo dominios cristianos, persas, mamelucos, Claro. mongoles, es decir, fue pasando durante mucho tiempo. Bueno, prácticamente a partir del 1100 y pico, hay como un dominio continuo, no árabe, perdón, musulmán, voy a ser más detallista. Hay como un dominio musulmán continuo. El sionismo dice, esa tierra originalmente era tierra del pueblo judío, entonces hay que volver a esa tierra. El sionismo, bueno, en ese momento discute diferentes alternativas que hacer con la mayor parte de la población, con la mayoría de la población en ese lugar, que es la población árabe. Un momento se habla de partir el territorio, otro momento se habla de intercambiar territorio, otro momento se habla de formar solo un Estado, otros momentos también se discute la transferencia de población. O sea, muchos lo pueden denominar limpieza étnica. Claro. Yo siempre digo lo mismo, yo digo que al sionismo yo creo que hoy no significa mucho porque hay tantos sionismos como personas. Hay sionistas de izquierda, sionistas que formaron los kibutzim, y hay sionistas de extrema derecha que creen que a los árabes hay que matarlos a todos. Yo creo que yo siempre lo digo así, capaz que vos me lo escuchaste alguna vez decir. Yo creo que el sionismo es muy difícil analizarlo si no se toma en cuenta la persecución que sufrió el pueblo judío. También es muy difícil pensarlo hoy si no se analiza cómo también significó la creación de un Estado judío, el dominio o la persistencia de la imposibilidad de los palestinos de crear su propio Estado. Es decir, no se lo puede entender su génesis sin considerar la persecución al pueblo judío, no se lo puede narrar al día de hoy sin contar el por lo menos medio siglo que lleva la colonización de las tierras palestinas. Claro, tal cual. No, no, y está genial como lo aclaraste porque uno toma el término muy a la ligera y realmente hoy es casi inclasificable y está buenísimo cómo profundizás vos sobre eso y te quería preguntar sobre justamente esto que decís, porque digo, hay fuerza también en tensión, extrema derecha, fuerza más progresista, pero siempre se le echa la culpa, por ejemplo, bueno, es Netanyahu, que es el que lleva a cabo esta ofensiva brutal y en realidad, no sé, el mundo progresista israelí no está de acuerdo, pero después por otro lado hay una cuestión más de nacionalismo de todo Israel contra o peleando por esas tierras. ¿Vos pensás que es más una disputa interna y Benjamín Netanyahu no tiene ese apoyo popular o realmente sí es una cruzada más mayoritaria en Israel? A ver, yo creo que hay un montón, yo creo que la mayor parte de la población israelí quiere la paz. Lo que pasa es que no estoy seguro que la mayor parte de la población israelí quiera pagar el precio para llegar a la paz, Claro. que es entregar muchos territorios que para muchos israelíes es tierra bíblica o ya no lo pienso de un punto de vista religioso, sino es tierra ocupada, conquistada, redimida, por decirlo de alguna manera, donde se crearon comunidades judías. Yo creo que hay una lucha interna fuerte dentro de Israel, donde mucha gente piensa que el gobierno de Netanyahu lo que está haciendo es destruir la última barrera democrática que tiene el Estado de Israel. Es decir, está avanzando sobre ciertas libertades o cierta separación de poderes entre el poder judicial y el ejecutivo y el parlamentario. Está borrando los límites de alguna manera que para muchos israelíes es como el fin de un Israel
democrático. Claro, Mi occidental sería. opinión es un poco diferente. Yo creo que sí, hay mucha gente con muchas buenas intenciones, pero muchas de esas personas no se dan cuenta que ese Israel democrático está siendo golpeado y todas esas fuerzas iliberales tienen mucho más poder y son mucho más poderosas a través de los años a medida que la ocupación sobre los palestinos persiste y aumenta. Porque Israel, para mantener la ocupación sobre los palestinos, que es una ocupación que ya duró más de cerca de 58 años de los 76 que tiene el Estado de Israel. Estamos hablando de una ocupación que duró más de 3/4 partes de la existencia total de Israel. A mí me parece la persistencia de la ocupación sobre los palestinos y lo que Israel tiene que hacer para justificarla y para permitirla, incluso para permitir la creación de colonias civiles en territorio ocupado, que es algo penado por la ley internacional, eso degrada la democracia israelí. Entonces yo no creo que sea solamente que vos vas a sacar a Netanyahu del poder y Israel va a volver a ser la luz entre las naciones como en un momento muchos sionistas buscaron que sea. Yo Sí, creo que es muy difícil, es como esta especie del huevo y la gallina, claro, sí, sí. por decirlo de alguna manera. Yo creo que es muy difícil que Israel pueda dejar su camino iliberal, su actual trayectoria iliberal, si no de una vez por todas decide dejar de ser también para la mitad de su población bajo control, porque si vos dividís a toda la población de lo que es Eretz Israel, la tierra de Israel, o la Palestina histórica, o la Tierra Santa, como piensan los cristianos, del río Jordán hasta el Mediterráneo, tenés 50% de la población con todos los derechos, los israelíes, y después tenés otros cerca de 50% dividido entre palestinos con algún tipo de derecho que son ciudadanos israelíes a palestinos bajo ocupación militar. Entonces Claro. tenés casi la mitad de la población con derechos plenos y la otra mitad de la población bajo condiciones iliberales. No, tal cual, y aparte me hiciste recordar una frase que también tuya, en alguna nota bastante extensa, creo que de Nueva Sociedad, si no me equivoco, donde hablas de esto de ciudadanos de segunda, o una especie de entre comillas, apartheid moderno, de cómo viven en esa ocupación los palestinos, y bueno, obviamente no se justifica, pero digo, el ataque de Hamas como respuesta a estos 50 años, digo, de ocupación, sobre todo en los colonos, ¿no? Sí, yo creo que lo que pasa con el ataque de Hamas es que incluso es muy difícil, pues también es un conflicto que tiene tiene como, ¿cómo lo puedo decir? Como lados ciegos, es decir, que mucha gente no quiere abordar porque, bueno, muchas veces mata la narrativa de cada uno de los lados. Yo creo que si el ataque de Hamas, un grupo que para mí es muy complicado, que es un grupo fundamentalista, digo, islamista, con una concepción de un futuro de Palestina que para mí es también incluso es rechazado por muchos de los palestinos, pero si jamás hubiese atacado blancos militares, cuando Gaza, a pesar de que Israel no tuviese tropas en ese momento adentro, controla el espacio aéreo, el marítimo, una de las salidas, toda la ayuda que entra, el registro de población, la electricidad que da, el dinero que se utiliza dentro de los israelíes, etcétera. Si jamás hubiese atacado blancos israelíes del lado israelí, hubiese sido muy difícil decir que hizo un acto terrorista, porque de última, yo puedo creer que no es la mejor forma de resistencia de los palestinos, la violencia, por decirlo de una manera, si alguien me preguntase a mí, pero claramente terrorismo, atacar a un ejército que ocupa tu territorio, no es terrorismo eso. Ahora, Claro. pasa que jamás para mí se concentró en ese momento en atacar comunidades civiles israelíes. Y ahí está el gran problema. Me parece que ahí, de alguna manera, a los israelíes también ese tipo de ataque, que al ser tan sangriento, tomar tantos secuestrados civiles, etcétera, les borró un poco el control de que, bueno, vamos a ver por qué nos atacaron, etcétera, y les sirvió también a una especie de narrativa ¿vieron? No es solamente contra la ocupación, es contra nosotros porque somos judíos en este territorio. Claro, y aparte, bueno, esto llevó a esta represalia totalmente brutal de mi parte, porque veo las imágenes, no lo puedo creer, la cantidad de muertos, cómo quedó Gaza y el bombardeo sobre civiles. Y te lo quería preguntar en base a algunas expresiones, yo entiendo también con un poder norteamericano apoyándolo, de convertir Gaza, bueno, o reubicar a los gazatíes, o convertir Gaza en una playa de estacionamiento, como dijo, si no me equivoco, el ministro de Defensa.
¿cómo se explica eso a nivel internacional? Porque digo, que cada vez más son los que repudian esta ofensiva total que está teniendo Israel sobre Gaza. Digo ya expresiones digo, de repudio en toda Europa, América, porque es como que che, se le fue la mano, pero en serio, porque nunca habíamos visto esta brutalidad en estos ataques a los civiles, ¿no? A mí son dos ejes. Uno es el eje que te dije antes. Yo creo que al haber sido tan sanguinario el ataque de Hamas, el mundo le dio una rienda libre a Israel que como no le había dado nunca, porque Israel ya tuvo otros conflictos con Hamas en la Franja de Gaza, fuertes, y hubo otro tipo de críticas. A la vez también, bueno, estamos viendo como posiblemente el fin de un orden internacional nacido luego de la Segunda Guerra Mundial, Claro. donde técnicamente el mundo decidió reglas para la guerra, para la ocupación, para muchas situaciones, para que si se vuelve a realizar un conflicto, pues, bueno, se pensaba que se calculó que sí, iba a suceder en los próximos conflictos que vengan luego de la Segunda Guerra Mundial o por ese tiempo, bueno, tengan algún tipo de control, que la comunidad internacional pueda juzgarlos a asesinos en masa, a genocidas, etcétera. Lo que pasa que termina pasando es, bueno, lo que vimos como en algún punto Rusia cubrió a sus aliados en alguna situación, como puede ser la guerra siria, como China también cubre a los suyos, y como Estados Unidos cubre a sus amigos Claro. también. Entonces parece que la ley internacional solamente sirve para perseguir a los débiles o a los Sí. que no tienen amigos fuertes. Tal Y si cual. sos uno de los fuertes o sos uno de esos amigos, tenés como una especie de carta libre. Ahí dijiste una palabra clave que te quería indagar, que siempre también es problemática, porque recuerdo hace poco un debate, creo que en Blender, entre periodista y otro politólogo que era israelí, y se discutía mucho esta palabra de genocidio. Para vos, hay una cuestión de medir, bueno, una cuestión bien calculada y fría de esto es un genocidio o no, o qué es lo que está cometiendo Israel en la Franja de Gaza. Yo siempre digo una cosa, sea un genocidio o no sea un genocidio, lo que está pasando es demasiado terrible, no pierden tanto tiempo en definir o no definir, la Claro, comunidad internacional debe actuar con lo que ya está viendo a los meses luego del 7 de octubre. Yo pensaba sinceramente que los primeros meses, Israel, el primer mes, lo que fue el primer mes luego del 7 de octubre, Israel tuvo unas acciones muy, muy complicadas en cuanto al cierre del paso de comida, de la destrucción de sistemas de producción de agua, de purificación de agua, en una franja de Gaza donde la mayor parte del agua no se puede tomar, donde se utilizan muchos generadores eléctricos, etcétera. Yo creo que Israel, a partir de lo que es mediados de noviembre, se dio cuenta lo que podía pasar, incluso en un contexto donde muchos políticos israelíes estaban emitiendo mensajes de aniquilamiento hacia el enemigo, y no solamente hacia el enemigo, hacia el pueblo en general, muy complicado. Yo creo que en ese momento hubo como una sacada del pie del acelerador. Yo creo que, bueno, el 2024 no hubo una decisión total de estabilizar la situación en la Franja de Gaza. Yo, a partir de que Israel vuelva a iniciar la guerra, yo creo que hay un deseo claro de parte de Israel de producir una limpieza étnica en la Franja de Gaza mediante una especie de acoso a la población civil y un ataque sin parar. Y yo creo que eso puede llegar a considerarse un intento de genocidio. claro. Tal cual, bueno, quedó clarísimo y está bueno también echar luz sobre esta cuestión para no quedarse, como vos bien decías al principio de la respuesta, en el término y nada más. Y te quería consultar ahora Y también, una cosa más, Sí, todo el mundo quiere la definición, claro. pero también se debe considerar un par de cosas. Se debe considerar que es un tema que está siendo juzgado por los tribunales internacionales. No es algo que no se está hablando. Es decir, el tribunal más importante del mundo está considerando si Israel está haciendo o intentando realizar un genocidio. Pero también es muy complicado para cualquiera de nosotros, no complicado porque no veamos las imágenes o no sepamos lo que está pasando ahí. Yo estoy escribiendo un libro justamente sobre lo que está pasando ahí. Es decir, todo el tiempo estoy recibiendo informaciones directas e indirectas de fuentes
oficiales, etc. El tema es que no se permite la entrada de la prensa. Claro. Entonces, es muy está bien complicado para nosotros, porque también muchas veces tenemos que apoyarnos sobre fuentes que a veces conocemos de forma directa o no indirecta, y mucha gente que nosotros hemos trabajado o confiamos no puede ingresar ahí. Incluso nosotros, si uno quisiera hacerlo de forma personal. Entonces también presenta una situación un poco compleja para saltar muy rápido sobre una definición. Tal cual. Y ahora te quería sacar un poco a nivel internacional, porque en este mundo bastante convulsionado, donde se mezcla, no sé, las posiciones típicas de izquierda o derecha o estas cuestiones, ¿por qué pensás que, digo, también el ascenso de Trump ha cambiado mucho el mapa, el segundo ascenso al gobierno? ¿Por qué pensás que se dirime a nivel internacional, digo, el apoyo o no a Israel, teniendo en cuenta que se dice, por ejemplo, que una posición de izquierda general es apoyar a Palestina, una posición más de derecha es apoyar a Israel, y en realidad, digo yo, o contestame vos, cuando sube Trump, ¿cambia el escenario y los apoyos internacionales a Israel, o sigue más o menos en línea como política exterior, digo, continuada con lo que venía haciendo Biden? No, yo creo que es un apoyo continuo, lo que es Estados Unidos hacia Israel. Yo creo que, bueno, es un apoyo inaugurado luego de la Guerra de los 6 días, que a Estados Unidos le ha traído en algunos puntos, bueno, ciertos sinsabores en cuanto al destino de su política exterior en Medio Oriente, pero también en otros puntos se ha convertido en una política de discusión interna estadounidense. Es decir, Claro. yo creo que al día de hoy es muy difícil para un candidato estadounidense, con lo importante, no creo que sea decisivo, pero sí es importante el voto de la población evangélica en Estados Unidos. Entonces, bueno, ya no es tan importante lo que piensen 5, 4 millones, no sé, 5 millones de judíos asociados a la progresía estadounidense, Claro. históricos votantes del Partido Demócrata. Es continuo. Si uno ve los porcentajes, el apoyo de la población judía estadounidense al Partido Demócrata es continuo y masivo, por decirlo de alguna manera. Que ese porcentaje, ¿en qué punto es importante para un candidato estadounidense cuando tenés del otro lado varias decenas de millones de estadounidenses evangélicos con un apoyo irrestricto hacia Israel? Entonces, ¿por qué va a cambiar ese apoyo estadounidense a Israel? No, va a persistir. Sí, y yendo más a la Argentina, digo, cambió su política exterior hace poco Argentina, ya vemos todo lo que hace, ¿no?, Javier Milei en materia internacional, y fue uno de los, digo, de los que reconoció históricamente el Estado palestino, si no me equivoco, Israel ante, Argentina ante la ONU en las votaciones, y ahora este alineamiento irrestricto a la política estadounidense y a Donald Trump sobre todo. ¿Qué pensás o qué opinás de cómo se ve desde Argentina el conflicto? ¿Qué posición puede tomar el gobierno? Yo creo que la posición del presidente Milei es honesta en cuanto a lo que él cree eso. A la vez me parece irresponsable con respecto a una política de la Argentina hacia Medio Oriente. Es Claro. decir, creo que Argentina tiene una posición, ¿cómo lo puedo decir?, privilegiada en el mundo, sin conflictos con sus vecinos, con el mundo, digo, con el resto del planeta. Es decir, nosotros podríamos jugar un papel, si quisiéramos más jugar un papel importante en la región, podríamos jugar el papel de mediador entre ambos lados, etcétera. Yo creo que este alineamiento irrestricto con Israel digo que es honesta la posición de Milei porque es una posición ideológica. Yo Claro. creo que es una posición ideológica, que Argentina no es que le va a traer beneficios, o también, por otro lado, se dice, no, nos va a traer cosas negativas, va a haber un ataque terrorista. Tampoco creo que vaya por ahí. Bueno, es muy difícil hacer futurología, claramente, pero yo no Claro. yo creo que a Argentina no le trae nada, sinceramente. Y es más, a nosotros, por la posición que tenemos nosotros, yo sé que puede sonar un poco mal para muchos. Yo creo que Argentina tiene que tener una posición ética y moral importante en cuanto a que no tenemos problemas con otros países, no ocupamos otras zonas, etcétera, donde podemos criticar actores, pero también que esto nos va a traer beneficios económicos, de alguna manera, que alguien piense que por un apoyo irrestricto a Israel
va a mejorar la situación económica argentina, me parece un poco exagerado. Sí, sí, tal cual yo coincido con esta extremo ideológico que nos lleva Javier Milei en materia internacional. Me parece que no, no es beneficioso, pero está bueno que lo digas vos, digo que sos un experto en la materia y en esta No soy tan coyuntura. experto en la situación argentina. No, no, es verdad, pero digo, en la región y aparte hoy se discute mucho lo que es esto del principio de integridad territorial, los límites y los conflictos entre países. Venimos de un 2 de abril donde también creo que es muy irresponsable el discurso del presidente, pero bueno, esto corre por mi cuenta. Y quería saber cómo pensás que se va a desarrollar ahora en estos meses el conflicto para ir cerrando, qué pensás que puede pasar ya a nivel regional, digo, si hay que involucrar a algún otro actor como Irán, como el Líbano que venimos hablando, Arabia Saudita. Sí, buena pregunta. Yo no soy nada optimista. Yo ya no sé qué el mundo necesita de ver lo que está pasando en la Franja de Gaza para intervenir. Y a la vez me parece como que, que la inacción del mundo es bastante, ¿cómo lo puedo decir? Poco madura en cuanto a no considerar lo que puede engendrar todo esto. Claro. Es decir, lo que pueden ser las nuevas generaciones de palestinos que crecen de esta situación. Es decir, probablemente los que hayan sobrevivido a estas masacres, etcétera, no busquen tomar revancha, pero sus hijos, sus nietos, eh, digo, seguir con este ciclo de violencia donde siempre uno hace lo mismo y piensa que las cosas van a terminar siendo diferentes, me parece estúpido. Sí. De alguna manera. Yo no, la verdad que no soy nada optimista. Yo pensé que, si vos me preguntás sinceramente qué pensaba yo pensé que iba a terminar antes. Yo pensé que claramente el mundo le iba a dar rienda suelta y que Israel se había ganado el derecho de hacer algo con Hamas luego del 7 de octubre, pero me parece que también le iba a poner un freno al tener en cuenta de cómo todo podía llegar a estabilizarse. Yo creo que se está pensando en el futuro de la región, se está Claro, pensando mucho en el ahora, todo mucha táctica y poca estrategia. tal cual. Y la última para cerrar, también como, porque hablamos mucho de Israel, pero cómo ves al pueblo palestino de Gaza, digo, esta representación o esta conducción que tiene Hamas, imagino que también hay tensiones, también hay esperanza de volver a un sistema, entre paréntesis, democrático o representativo del pueblo palestino. Estoy pensando en la Asamblea Nacional, en su momento a Yasser Arafat. Digo, ¿hay posibilidades o está todo fragmentado o no hay chances? Yo creo que sí, lo que pasa que, bueno, muchas veces se dice que para mí eso es muy peligroso, es lenguaje bastante es un lenguaje complicado, es un lenguaje que yo lo denomino genocida, es decir, todos los gazatíes son culpables. Primero porque es como una especie de moneda, si le damos vuelta y también decimos al revés, decimos todos los israelíes son culpables, sería también Claro. una definición terrible, terrible que pretende que es castigo colectivo, es una especie de definición de castigo, de castigo colectivo. Yo creo que los palestinos están pagando también un sistema armado por la OLP, a medida de la OLP, que fue, la OLP nunca pensó que iba a parar las elecciones palestinas. Entonces Claro. armó un sistema electoral donde el que ganaba por un poquito más las elecciones, fíjate, vos sacabas 4, yo sacaba 5, yo me llevaba el 80% de los diputados y vos te llevabas el 10, y Claro. el otro se dividía, por decirlo de alguna manera. Pero solamente te ganaba por un punto. Un sistema armado por la LP, que pensó que siempre iba a gobernar a los palestinos. Bueno, jamás le ganó en el 2006 la elección parlamentaria, por un poquito. Pero ese sistema armado por la OLP hizo que parezca como que, bueno, hubiera arrasado. No, no arrasó. Lo que pasa es que jamás después no hizo elecciones. Claro. Y hace 20 años no se vota en los territorios palestinos. Entonces, bueno, eh, jamás realmente tiene el apoyo de los gazatíes. Yo creo que eso es bastante articulado. Yo creo que mucha gente claramente apoyó a Hamas en cuando le pegaron a, a lo que muchos palestinos ven como el principal culpable de su esclavitud o dominación o ocupación militar, que ven a Israel. Claro. Ahora, me gustaría preguntarle a muchos palestinos si realmente hubiesen sabido lo que iba a hacer Hamas el 7 de octubre, un 6 de octubre, si hubiesen apoyado eso. Yo creo que la mayoría no lo hubiese apoyado. Sí, tal cual, y me hiciste reflexionar con esto de si no es una respuesta justamente de esta votación a Hamas, de esta violencia retroalimentada, porque llega un punto de no retorno de siempre querer o venganza o una respuesta contra
los opresores, o entre comillas, los que ellos piensan que los oprimen, que en parte, por supuesto, es así, por la ocupación, pero digo, no tiene ningún horizonte bueno esto. Me hiciste a recordar incluso a una escena de la película Múnich, en donde habla justamente de, de la violencia, de siempre escalada y nunca frena. Es un problema. Yo igual creo que yo no quiero ser completamente equivalente en todo. Yo creo que claramente la violencia entre el ocupado y el ocupante no es igual. Claro. El tema es, en un punto, hasta qué punto depende de donde vos dirijas la violencia. Y de vuelta, no quiero ser sommelier de los palestinos, pero en el fondo, los palestinos claramente tienen que buscar un socio del otro lado. Es decir, el mundo no parece interesado en darle a los palestinos su independencia. Y el socio del otro lado tiene que ser, no digo todos los israelíes, porque muchos israelíes, algunos, no digo muchos, pero un sector cree que los palestinos tienen que estar ocupados también, pero también hay otro sector de los israelíes que tienen que tratar, también por ellos, no solamente por los palestinos, porque también es una decisión de ellos mismos, de ver a los palestinos como un socio, los palestinos a los israelíes como un socio, porque son realmente los israelíes los que tienen que terminar con la ocupación. Claro. Los palestinos, muchos pueden pensar que los palestinos pueden recuperar su libertad mediante la fuerza. Bueno, spoiler, eso no está pasando. Claro. No solamente no está pasando, sino que cada vez que los palestinos utilizan una violencia descontrolada, los israelíes profundizan la ocupación. Entonces, Sí. bueno, capaz que habrá que, y vuelvo a decir, capaz que mucha gente lo interpreta de una forma ofensiva, pero capaz que habrá que cambiar la forma de resistencia. Sí, la estrategia. La verdad que nos quedamos, bueno, nos queríamos horas escuchándote, Ezequiel. Le recomendamos a toda la audiencia los libros de Ezequiel, como le decía, Medio Oriente, La disputa por el control de Medio Oriente y Medio Oriente en lugar común. Y aparte que estás escribiendo uno nuevo, ¿no? Sobre el conflicto. Así que, y aparte brinda talleres, digo, Ezequiel, síganlo en las redes, brinda talleres sobre el conflicto israelí-palestino. Así que es una palabra autorizada para hablar sobre el tema. No, muchas gracias, te agradezco por la invitación. Muchas gracias a vos, Ezequiel. Nos vemos, bueno, la semana que viene en una edición de La Conversación acá por Radio Brújula.